Bendito Señor, te adoramos. Y hasta ver tu gloria, Señor, seguiremos clamando, Señor, al cielo. Padre Santo, bendito Dios, entrónate, Señor, en este lugar, entrónate en esta tu casa. Declaramos este ministerio, tiempo, la gloria de Dios, tierra santa, tierra de bendición y puerta de entrada al cielo, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tomes, Padre Santo, tú la palabra. Amarramos, atamos, dejamos nula e inoperante toda palabra de hombre y te pedimos que seas tú, tu Espíritu Santo, hablándome a mí y hablando a mis hermanos, Señor. En el nombre bendito y poderoso de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por poder estar aquí, por poder decir, heme aquí, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a disfrutar esta noche del privilegio de estar acá en la casa del Señor, un día más, una noche más. Qué mejor lugar, ¿no?, que este para estar, a pesar de que de repente hace un poco de calor allá en el fondo, pero estamos bendecidos, eso es lo importante, en el nombre de Jesús. Bueno, esta es una palabra bien sencillita, pero realmente cuando el Señor la trajo a mi vida, bien como dicen, ¿no?, tú que predicas, predícate a ti mismo. El Señor me hizo reflexionar, me hizo mirar mi manera de actuar y espero que en esta noche pase lo mismo con ustedes y que les sirva de bendición y que aquel que lo necesite, como yo lo necesito, estas palabras que van a escuchar aquí, le permitan cambiar su vida, le permitan mejorar y ser un mejor siervo de Dios, un hijo de Dios, realmente en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, yo muchas de las veces que he predicado siempre más o menos le digo lo mismo. Así está el mundo, amigos, ¿no? Como decía Traverso. Porque realmente, si nosotros miramos a nuestro alrededor, no digo acá en la congregación, pero digo, si miramos la sociedad en la que vivimos, vemos que las cosas parece que están todas al revés del pepino, ¿no? Parece que todo está pata para arriba. Ahora, todo depende con lo lente que lo miremos. Si nosotros lo miramos como nuestros amigos, como aquellos, como el resto de las personas que no conocen al Señor, esto está bárbaro. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Nos vamos Lo único que el destino final es bastante jorobado, ¿no? Vamos de fiesta, pero vamos derechito para el infierno. Es así. Si nosotros, las cosas que están pasando a nuestro alrededor, lo medimos con los parámetros de Dios, realmente nos damos cuenta que las cosas están mal. Y está mal en todo sentido. Están mal en todo sentido. Como hemos hablado tantas veces, todas las leyes que se han aprobado, que van en contra de la voluntad de Dios, todas las cosas que se han instaurado, que son moda en este momento entre nosotros, que van contra los principios de Dios. Los principios morales que establecidos en la Biblia están siendo atacados como nunca antes. Con una intensidad, hay un afán por destruir todo lo que Dios dejó establecido en su palabra, ¿no? La agenda, esta nueva agenda de derecho contiene muchas cosas que realmente son inmorales a los ojos de Dios. Y esta nueva agenda de derecho hace 10 años atrás no existía. ¿Por qué existe hoy? ¿Qué es lo que pasa? Y existe hoy porque quizás nosotros, que somos los que tenemos realmente la medida exacta, los que tenemos los valores que el Señor dejó escrito, no hemos hecho nuestra parte. Yo en una de las prédicas decía, por ejemplo, cuando se votó el tema de aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, muchos de nosotros siendo cristianos no fuimos a votar. No hicimos uso de nuestro derecho, no manifestamos que estábamos en contra de eso. Y generalmente el pueblo de Dios permanece callado. Yo realmente vi con agrado esas marchas que se organizaron contra la guía esta de educación sexual que nos querían imponer. Nunca pensé que el pueblo de Dios respondiera de esa manera, quedé sorprendido de la cantidad de gente que hay. Pero así tendríamos que ser con cada una de las cosas que nos están queriendo imponer a la fuerza y que vienen de afuera, que vienen de una agenda internacional que nada tiene que ver con Uruguay, pero que hay recursos, hay medios y hay estrategias diseñadas por el enemigo
que utilizan personas y las traen a nuestro país. Entonces yo quiero que vos te quedes con todo esto en la mente y te voy a leer el pasaje central. Si tenés Biblia, como decía el hermano de él, busca Hechos 17 del 1 al 9, si no, búscala en el celular, como él dijo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, muchas mujeres nobles. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, con la pregunta que nos habíamos quedado en mente, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? Lo que yo te quería explicar es que nosotros, la humanidad está siendo víctima de alguna manera de un adoctrinamiento. Es decir, nos están bombardeando, estamos siendo expuestos a una doctrina que ha conseguido que mucha gente, que gran parte de la población la acepte y que la haya creído. Esto es grave. Lo peor aún es que esto también pasa con el pueblo de Dios. Muchos de nosotros, muchos de los que nos creemos hijos de Dios, aceptamos este adoctrinamiento, aceptamos cosas como que están bien, porque el mundo, el sistema, las quiere imponer y nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos las ven como bien y nosotros las toleramos y quizás hasta las veamos como bien. Y entonces nosotros estamos siendo apartados de la presencia y de la voluntad de Dios, pero estamos siendo apartados por políticas y por reglamentos que son de hombres y por ese adoctrinamiento subliminal que nos van embutiendo, que nos van inyectando a través de los medios de comunicación, como pueden ser internet y como puede ser la televisión. Y yo busqué la palabra subliminal, ¿qué quiere decir? Para que te quede claro, porque muchos no sabíamos cuál era el significado. Yo tenía una idea, pero te tengo que decir cuál es el significado correcto. Dice que es percibido sin que el sujeto llegue a tener conciencia de ello. Es como cuando ves algo de rabillo que te parece que lo viste, que realmente no lo viste, pero sabés que está ahí. Más o menos lo mismo. Dice, un mensaje subliminal es un mensaje o señal diseñada para pasar por debajo de los límites normales de percepción. Entre los ejemplos se pueden mencionar, por ejemplo, un mensaje de la canción, que dice que es inaudible para la mente consciente, pero audible para la mente inconsciente o profunda. ¿No? La persona puede no percibir el mensaje en forma consciente, pero sí lo hace de manera subconsciente. Esto es algo que se usaba mucho, por ejemplo, en la publicidad. Se usa. Está penado por ley en la mayoría de los países. Y es cuando, por ejemplo, vos estás viendo una película y te muestran ahí, te pasan la propaganda de Coca-Cola, que eso te va trabajando en la mente y vos salís del cine y capaz que tenés ganas de ir a tomarte una Coca-Cola y no sabés ni siquiera por qué es. Bueno, esto es lo que nos está pasando. Y vos dirás, está bárbaro. ¿Y esto qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver? Porque yo miraba la propaganda y, por ejemplo, si vos prestás atención,
Están pasando la propaganda de una determinada marca de celulares y hay parejas que se están besando y algunas de esas parejas son parejas del mismo sexo. Son mujeres que se besan con mujeres. Entonces, lo que yo te quiero decir es que todas estas, por ejemplo, esto del matrimonio igualitario, de todas estas cosas, vienen así, por lo bajo, y vos no te das cuenta. Vos estás viendo la propaganda y sin querer lo vas aceptando. Se te va incorporando en tu mentalidad. Y así tenemos dibujitos donde, por ejemplo, las parejas son homosexuales, y así tenemos, ¿no?, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que nos van metiendo en nuestra mente, que van trabajando con nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Las personas están siendo adoctrinadas para ser apartadas de la presencia de la voluntad de Dios, de los mandamientos, las leyes y los decretos que nuestro Señor nos dejó escrito en nuestro manual de vida, que es la Biblia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el enemigo? Y utiliza hombres inspirados por Satanás, que lo que hacen es desarrollar estrategias. Yo a veces le digo al pastor, ¿por qué los homosexuales en 40 años han conseguido que su lucha avance tanto? Porque destinan tiempo, destinan recursos materiales, recursos humanos, cosa que la iglesia de repente no ha hecho. Si nosotros como pueblo de Dios tuviéramos gente permanentemente trabajando para demostrar que esas cosas se alejan de la voluntad de Dios, que no son las que queremos para nuestra vida, quizás hoy estuviéramos viviendo en una sociedad y en un país totalmente distinto. El pueblo de Dios generalmente se mantiene callado. Y en vez de protestar, que yo te decía, la única protesta importante que he visto es esto con respecto a la guía sexual, nosotros nos quedamos calladitos cuando en lugar de eso lo que teníamos que hacer es hacer un gran alboroto hasta ser escuchado. Pues yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Acá cualquiera reclama por cualquier cosa. Hasta cosas que vos la escuchás y decís, pero no puede ser que estén reclamando por esto. Pero se juntan 10 en una esquina, queman unas cubiertas y mañana, te lo puedo decir, lo están tratando en las redes sociales y en el Parlamento. Pero nosotros como pueblo de Dios no hacemos alboroto. Entonces, hoy yo te quiero motivar y me quiero motivar. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando se hicieron esas marchas por esa guía de educación sexual que le quieren imponer a nuestros hijos, yo no fui. Por eso te digo, tú que predicas, predícate a ti mismo. Yo he tenido oportunidad muchas veces de manifestar la voluntad de Dios y me he quedado callado. Es bueno que lo reflexionemos, que lo rumiemos, que lo pensemos y que cuando tengamos alguna oportunidad de decir, heme aquí, yo estoy aquí, Señor, y vengo a decir que vos no estás de acuerdo. Y si vos no estás de acuerdo, vos sos mi padre, yo tampoco estoy de acuerdo. Y levantar la mano y manifestarlo. Entonces, hoy quiero motivarlos a que hagamos un alboroto. ¿Dónde? Primero empezar por tu vida, empezar por tu casa, por tu familia. ¿Dónde vas a empezar? Y empezar por donde más te cuesta. Empezar por donde más te cuesta, porque ¿cuánto nos cuesta a nosotros hablarle a nuestros amigos, hablar en nuestro lugar de trabajo y tratar a la gente de que conozca el mensaje de salvación? ¿Cuánto nos cuesta? De repente muchas veces nosotros ante situaciones como esta simplemente decimos, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo por principio porque soy cristiano y me quedo ahí y me quedo en esa. Y no digo, no, yo no estoy de acuerdo porque Dios no quiere esto y no lo quiere por esto, por esto y por esto. Prefiero callarme, ¿sabe por qué? Porque yo, como todos los demás, quiero ser aceptado. Quiero formar parte del grupo. ¿A quién no le gusta ser aceptado? ¿A quién no le gusta ser incluido? Es divino que todos digan, mirá, ahí viene Richard, qué macanudo, ¿no? A todos nos gusta eso y no queremos quedar por fuera. Y si nosotros realmente nos paramos firme en nuestra fe, nos paramos firme en lo que es la voluntad del Señor, vamos a tener problemas muchísimas veces con la gente que nos rodea. Y nosotros no lo hacemos, ¿sabes por qué no lo hacemos? Por el temor. Lo que nos paraliza muchas veces a hacer lo que tenemos que hacer es el temor, que es el gran enemigo de nuestra fe, aparte de la duda y todo. Acá en la reunión de los sábados Fernando decía, nosotros si estamos yendo el Espíritu Santo tenemos que ir hablándole a la gente de las maravillas que Dios hace y tocándolo y ministrándolo.
¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos por temor. Entonces, en esta noche yo quería motivarme a mí a hacer un gran alboroto como este. ¿Saben cómo se llama este pasaje? El alboroto en Tesalónica. Te quería motivar a vos a que hicieras un alboroto también en cada lugar donde tú te muevas. Y seguimos en los versículos. Y decía acá en la primera parte que Pablo y Silas habían llegado y anunciaban a Jesucristo. ¿Y qué es lo que esto nos enseña? Que tenemos que estar completamente preparados y siempre dispuestos a soltar la palabra de Dios. No nos puede agarrar desprevenido la situación. Tenemos que dominar, tenemos que conocer, tenemos que saber cuál es la palabra de Dios. Tenemos que conocer el Evangelio de salvación que Jesucristo trajo para nosotros, para nuestra vida. Tenemos que estar ahí, porque si tenemos la oportunidad para hablar y el día que vamos a hablar con esa gente, erramos el bizcochazo, capaz que lo perdimos para siempre. Entonces tenemos que estar siempre prontos, siempre puestos, para poder de alguna manera rebatir todas estas doctrinas que han echado raíces en el mundo y que están guiando a la mayor parte de la población, la están llevando derechita para el infierno. Y los únicos que podemos evitar eso somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y no lo hacemos. Entonces, al pecado hay que llamarle pecado y a la abominación, abominación, sin importar las consecuencias que eso traiga para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que tenemos que desenmascarar al diablo donde quiera que se encuentre. Dice 2 Corintios 11, del 13 a 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Escuchá, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y yo pensaba con respecto a todo esto, ¿no? Está bárbaro. Tenemos que sacar de nuestra mente todas esas cosas que nos van inyectando sin que nos demos cuenta. Pero como nos enseñaron acá, Dios es especialista en llenar lugares vacíos, ¿no? Pero ¿sabes que el diablo es imitador de Dios? Y si Dios no llena ese lugar vacío, ¿sabes quién lo va a llenar? Lo va a llenar el diablo. Entonces, si por un lado tienen estrategias para sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, la palabra, la presencia de Dios, por el otro lado tienen estrategias para llenarla con otra cosa. Y es con la palabra del diablo. ¿Está? Es con las cosas que Satanás quiere inyectar en tu vida. Y son cosas, como hablamos siempre, como esas pequeñas moscas que echan a perder el perfume, como esas pequeñas zorras. Porque Satanás no me va a sacar a mí de mi cabecita o de la cabecita de otra persona, no va a sacar la palabra de Dios y me va a convertir en Hitler que voy a salir a matar 6 millones de judíos. Difícil. Pero sí va a inyectar otras pequeñas cosas que van a llevar a la división con mi esposa, la división familiar, el adulterio, esto, lo otro, una serie de cosas, o cosas quizás más insignificantes que ni siquiera la veamos como pecado. Cosas que son, bueno, el mundo está cambiando, yo qué sé, el matrimonio igualitario, capaz que está bien que José se case con José, yo qué sé. Capaz que está bien, y vos vas admitiendo, y eso es como el agua, te vas socavando, los principios. Va y viene, y te vas socavando. Y cuando te das cuenta, vos estás compartiendo y estás festejando que se casó Juan con José. ¿Entendés? Entonces, no permitas que te aparten de la verdad de Dios ni de la palabra de Dios, y menos que te inyecten otras cosas que provienen del enemigo. Ahora, como yo te decía, tenés que estar listo en todo tiempo. ¿Por qué tenemos que estar listos en todo tiempo? Para declarar la palabra de Dios. Porque en el pasaje que leíamos decía, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. O sea, a pesar de todo el alboroto que se armó, que los querían sacar, los querían linchar, querían hacer de todo, los querían llevar ante las autoridades, Pablo y Silas predicaron la palabra del Señor. Estuvieron 3 días
hablándoles del Cristo resucitado que era el Hijo de Dios. Y muchos, dice, algunos de ellos creyeron. Entonces, nosotros no nos podemos guiar por los malos resultados. Yo creo que acá cualquiera de nosotros le ha predicado a alguien y no quiso aceptar a Cristo. Muchos de nosotros hemos orado por gente y no se ha sanado. Y sí, no sería la voluntad de Dios, no sería el tiempo de Dios. La persona quizás no lo creyó. Puede haber cientos de razones. Lo importante es que nosotros, por unos pequeños podemos llamarle fracasos, o porque no salió bien en alguna oportunidad, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de ministrar, no podemos dejar de orar por la gente y declarar que Jesús es nuestro Señor, Salvador, intercesor, proveedor, todo está en Él, todo lo tengo en Él. Él en la cruz del Calvario conquistó todo para nosotros. Eso sin importar el resultado. Porque hoy vamos a orar por una persona que está enferma y no se va a sanar, pero dentro de unos días vas a orar por otra y esa se va a sanar, y eso es lo importante para el Señor. Porque dice la palabra de Dios también que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en los cielos. Entonces, hermano, uno que invoquemos, si perdemos 10, pero uno que invoquemos, el Señor está gozoso en los cielos por lo que hicimos. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y no podemos renunciar a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Marcos 16:15 nos dejó escrito y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, que podamos cumplir con esta misión, Señor. Danos la fuerza y danos el valor para hacerlo. Dice, como yo te decía, ¿por qué no hacemos las cosas y no las hacemos por temor? Temor, acá en la palabra dice que el pueblo, los judíos, tomaban gente ociosa, gente mala, querían sacarlos a las calles, querían meterlos presos, quisieron hacer de todo. Y ese temor que puede haber sentido, no creo que Pablo haya sentido, ni Pablo ni Silas, pero los que recién se convirtieron quizás tenían temor, como tenemos nosotros. Eso no nos puede impedir que nos paremos firmes en la palabra de Dios. La verdad es que si nosotros lo que queremos es ser estimados, queremos ser queridos y queremos ser aceptados por los demás, salvo acá en la casa del Señor, quizás salvo en tu casa, en algún momento vas a transar. Desgraciadamente, en algún momento vas a flaquear, vas a ser como el junco, así te vas a mover y te vas a apartar de lo que Dios quiere para tu vida, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Y te digo más, todos aquellos que te amaban, que vos pensabas que te amaban, que te apreciaban y todo eso, van a ser los primeros en criticarte, en decir que sos un religioso, un intransigente, que querés vivir en el pasado, porque el mundo cambió. Vos sos el que te quedaste en el pasado, el mundo cambió, te dicen. Y bueno, y tenés que estar dispuesto, si realmente querés ser un siervo fiel del Señor, tenés que estar dispuesto a pagar el precio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por eso que esta gente, no es porque esta gente en realidad sea mala, es porque el enemigo los tiene cegados, tiene una venda sobre sus ojos y por ello ellos no nos van a mirar a nosotros de la mejor manera. Nos van a ver como un grupo quizás de locos. Ahí están los aleluyas, te van a decir, ¿viste? Y sí, realmente es así. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es, como hicieron en este pasaje, alborotarnos. Hermanos, hay que alborotarse. Aunque nos cause temor, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle. Yo te digo, soy el primero que tengo miedo. Me decís que tengo que salir casa por casa a predicar y ya te digo, ¿sabes cómo voy? Así, y eso que me duele la rodilla, pero voy temblando. Porque me cuesta, claro que me cuesta. Pero es lo que tenemos que hacer. Porque la gente, ¿sabe qué? Va a ser, vos lo podés invitar y pueden venir.
pero la mayoría de la gente pasa por la puerta y sigue de largo. Entonces tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que salir a buscarlos afuera. Ay, Señor, tenemos que declarar la verdad de Dios para que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Gracias, Señor. Así que sabemos que si realmente actuamos como un cristiano fiel, vamos a tener alguna tribulación, algún sufrimiento. Y si desde que te convertiste al Señor no has pasado por ninguna situación difícil a causa de Dios, medítalo porque en algún momento transaste. En algún momento la presión social, la presión familiar, lo que sea, te hizo ceder de tus principios y de tus valores basados en los valores de la Biblia. ¿Ah? Así que eso lo tenemos que tener todos presentes. Pero también tenemos que tener presente una cosa. Dice acá en los versículos que estamos viendo, que los acusaron diciendo, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero si seguimos leyendo un poquito más abajo, al final del pasaje dice, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea que, así como fueron presos, así fueron libres. Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes quién pagó tu fianza? Jesucristo. Y la pagó con su sangre. Así que a nosotros nos pueden aprisionar entre paredes de sufrimiento, paredes de dolor. Todas las situaciones complicadas que tenemos en la vida diaria nos pueden rodear y nos pueden encarcelar. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo ya pagó tu fianza. Él ya te dio la llave para salir de esa celda. O sea que Él ya nos hizo libre y nos va a seguir haciendo libre en la medida que nosotros nos alineemos a su voluntad. Lo importante es eso, para seguir siendo libres durante toda esta vida y durante toda la eternidad. Y la palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, la verdad de Dios siempre